Eso es mentira. Es imposible que algo se vea así en ecografía. ¿Ya? Acá, un bichi, también creado. Y ahí estos dos monos sí pueden ser que nosotros veamos cosas semejantes a eso. Ya, acá según los que subieron estas fotos decían que era la guagua de Michael Jackson. A mí me parece más la mona de Galo que otra cosa. Y tiene botox en los labios. Bien feo. Entonces, nosotros, al ver este tipo de imágenes, vemos que hay un par de monas aquí, un gato, y esa es una mentira, pero tenemos que saber interpretar y dar un diagnóstico de este par de monas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de empezar a aprender de aquí en adelante, a ir diagnosticando lo que vayamos viendo en las ecografías, en los videos. Entonces, también se pueden encontrar con eso. Varios monstruos dentro de una ecografía. En este caso, esto es la próstata, que tiene una cavidad con contenido líquido, otras cavidades con líquido, y que es un absceso prostático. ¿Ya? Entonces, por eso los monstruitos también nos ayudan a poder entregar un diagnóstico un poco más certero a lo que se está viendo en el paciente. O si le queremos poner ojo aquí en la vejiga urinaria y el colon como nariz, aparece otro monstruo. O un osito. Sedimento urinario que adquirió ese tipo de forma. Esto no es una imagen creada, sino que esto es de una colega argentina que nos compartió todos los que estamos en ese grupo, su imagen de tierra de osos. O el traga-traga, que es la formación de las ilíacas, que muchas veces se va a ver así. Entonces, ¿qué es la ultrasonografía? Es un método de diagnóstico que utiliza los ultrasonidos para poder crear imágenes de los órganos y estructuras que están dentro de nuestro organismo. Eso es principalmente. Obviamente que su nombre lo dice, ultrasonografía o ecosonografía es al emitir un pulso de ultrasonido, choca contra una estructura y esa estructura lo rebota y se transforma en una imagen mágicamente dentro de nuestro computador. De lo que nosotros vemos aquí, estamos viendo un riñón bastante bien formado, que es como la típica imagen de un riñón cortado por la mitad. De este transductor, que es la típica sonda que uno la ha puesto en la panza para poder hacer la eco, salen 3 pulsos de ultrasonido, chocan con el riñón, vuelven, y esto genera un estímulo eléctrico aquí en el transductor y va hacia el procesador y forma la imagen con puros puntitos de brillo. Todo eso en milésimas de segundo, por lo tanto nosotros lo vemos en tiempo real. ¿Ya? O sea, imagínense la capacidad que tiene el procesador de un ecógrafo y por eso son carísimos. ¿Ya? Hay algunos más baratos que otros, pero en general son caros, cuestan por lo menos el doble que un computador. Es seguro para el paciente y el operador. ¿Por qué? Porque no genera emisiones de radiaciones ionizantes, sino que es ultrasonido. Y acá lo importante es que tiene alta frecuencia y baja intensidad. Si nosotros tuviésemos mayor intensidad, sobre 50 megawatts, podríamos tener alteraciones térmicas en los tejidos. El ultrasonido lo que hace, genera vibraciones dentro de un tejido, y esas vibraciones, si son muy exageradas, van a producir calor y van a producir una quemadura o un estrés térmico en el órgano, que podría traducirse después en una necrosis y una zona de infarto. Son ondas no audibles, pero ojo, no las oímos nosotros, no las oímos nosotros, ¿ya? Pero nuestros pacientes sí pueden oír el Doppler. Entonces, cada vez que nosotros queramos usar un Doppler, lo usamos al final del examen, cosa de no perturbar al paciente con un sonido que les molesto. No tiene radiaciones ionizantes, es indoloro, a no ser que sea un perrito gordito que haya que apretar mucho, la grasa duele. Si no me creen, aprieten su rollo y van a ver que duele. Y lo otro es indoloro siempre y cuando nosotros no metamos agujas para tomar muestras dentro de este paciente. Bidimensional, porque tiene un alto y un ancho, no tiene volumen, excepto los transductores volumétricos, que son las imágenes de la guaguita en 3D que ustedes han visto en algún momento, ¿no? Y es en tiempo real, que quiere decir que tiene más de 16 imágenes por segundo. Y eso también yo lo puedo modificar con el ecógrafo.
la direccionalidad de los flujos, medir su velocidad, medir su fuerza. Son los colores blancos, rojos, azules, que aparecen en una imagen de repente cuando tú haces una ecografía. Indicaciones. Diagnóstico de gestación, que antiguamente era lo primordial. Evaluar los órganos abdominales, por ejemplo, en este riñón. Evaluación de masas, por ejemplo, hay esa pequeña masita dentro del vaso. Evaluación de la función cardíaca, donde tenemos acá el corazón y acá tenemos un modo M, donde vemos la diástole y la sístole y la podemos medir, y con eso nos entrega ciertos valores como la fracción de acortamiento y la fracción de eyección, y nos dice si ese corazón está competente o no. Exploración de estructuras cavitarias, que con la radiografía no podemos ver. Si tengo un quiste en el riñón, yo voy a ver en la radiografía solamente un riñón deforme, pero no voy a saber si eso es una masa, es un quiste, es un absceso o es un pseudoquiste perinéfrico, por ejemplo. Evaluar órganos pequeños, como la adrenal, que con la radiografía, a no ser que tenga ciertas mineralizaciones, no la vamos a poder identificar. El páncreas, tampoco lo vamos a identificar en la radiografía. Linfonódulos, tampoco lo identificamos en la radiografía, a no ser que generen efecto de masa. Entonces, todos esos pequeños órganos los vamos a poder identificar con la E. Evaluación obstétrica. Por ejemplo, aquí todo este tubo que está de color plomo, que en este caso se llama hipofosgénico, es el útero que está con un contenido líquido de alta carga celular. Entonces acá sospechamos inmediatamente que esto es una piometra o una hemometra. Toma de muestras de masa, orina, líquido, tejidos, de lo que yo quiera, puedo tomar una masa mientras sea, o sea, una muestra mientras sea seguro para el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso hay líquido libre, uno mete una agujita aquí siguiendo el transductor y puede sacar lo que uno quiera de líquido. Guía para introducción de drenaje. Esto es punto un poco discutido, algunos dicen que no se usa para eso, otros dicen que sí, yo lo encuentro bastante útil. Desgraciadamente, cuando tienen líquido libre, tanto en el abdomen como en la cavidad torácica, la pleura o el peritoneo nos tiende a tapar los drenajes. Entonces podemos buscar aquí, como sala en este lugar, un lugar limpio, sin ninguna estructura que me vaya a tapar la aguja, meto la aguja y empiezo a sacar líquido. Evaluación del paciente politraumatizado, que aquí viene lo que es el FAST, ya sea AFAST o TFAST, dependiendo de si es abdominal o torácico. Y en el abdomen agudo, que son los típicos perros con abdomen en tabla, que alguna cosa comieron o algo les hizo doler su panza y están muy duros y con mucho dolor. En este caso lo que están viendo es un cuerpo extraño que está esa interfase blanca con esa cola negra que genera, y ya le vamos a ir dando nombres. Eso es lo más lindo de la ecografía. Ahora vienen los fondos. Las bases físicas del ultrasonido, que yo las resumí lo más posible para que no nos aburramos tanto, porque también para mí es una lata. Entonces, sabemos que ocupamos sonido, ultrasonido, y esto tiene una frecuencia, una longitud de onda y una velocidad, que son las tres cosas que nos van a interesar. Como es una onda, es una energía mecánica que no se desplaza en el vacío. ¿Por qué es mecánica? Porque genera vibraciones dentro de las estructuras, y eso se considera un movimiento mecánico. ¿Ya? Y como dice acá, es una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, implicando transporte de energía sin transporte de materia. ¿Ya? O sea, también estamos hablando que se genera cierta movimiento, y ese movimiento genera cierta energía, y esa energía se traduce en calor. La frecuencia, que es lo que más nos interesa, que es el número de veces que una onda se repite en una unidad de tiempo, en este caso por segundo. Si nosotros vemos esta tablita acá, nosotros estamos en aquí, 20 a 20.000 al crucerito Hz, ya que son los audibles por nosotros. Nosotros estamos trabajando con megahertz, o sea, 2 millones a 18 millones. Hoy en día existen equipos que pueden tener hasta 50 megahertz, que son
ultra caros y se ocupan para hacer, entre comillas, una microecografía de un ojo, por ejemplo, y nos genera imágenes espectaculares de toda la ultraestructura de ese ojo. Nosotros, los que somos pobres, trabajamos entre 2 y 18. Normalmente los equipos para equinos tienden a tener menor frecuencia, que van de los 2 a los 5, y los equipos para especies pequeñas tienden a ir del 5 hacia arriba. Y sobre 16 Hz ya son hipersonidos y generan vibraciones. Y como pueden ver acá, los infrasonidos, una frecuencia bastante amplia, los sonidos audibles por humano ya se van estrechando esta frecuencia. Acá, si bien las ultrasónicas ya tienen una frecuencia mucho más estrecha, todas las ondas están mucho más juntitas como un acordeón. Entonces, si nosotros vemos ese ejemplo del acordeón, si yo expando el acordeón, ya sería infrasonido. Si lo tengo en zona media, ya sería sonido audible por el humano, y si lo comprimo hasta el máximo, ya sería ultrasonido, porque están todos los pliegues ultra juntos. La longitud de onda, ya que es la distancia que recorre un ciclo y se expresa en milímetros. Con respecto a la longitud de onda, no nos genera mucha importancia dentro del ecógrafo, porque la longitud de onda tiende a ser relativamente constante. Lo que sí tiene que ver la frecuencia con la longitud de onda. A mayor frecuencia tengo menor longitud de onda, quiere decir que las ondas son más estrechas, son más aplanadas, son más cortitas, y eso me genera una alta resolución. ¿Cuál es la desventaja? Que pierdo la capacidad de penetración. Entonces los de alta frecuencia los vamos a ocupar para perros chicos, gatos. Si el perro grande nos aguanta un transductor de alta frecuencia, también lo vamos a ocupar, pero normalmente para ver cosas más superficiales o que haya que penetrar menos. Si hay baja frecuencia, esta longitud de onda aumenta y disminuye la resolución, pero aumenta la penetración. Entonces, en esta tenemos ondas que son así. Si bajo la frecuencia, vamos a tener una onda que es así, más grande. ¿Ya? Eso es lo que significa la amplitud de onda. En el monito que viene acá, viene también explicado. Voy a borrar la onda. Si tenemos alta frecuencia, baja longitud de onda como el mono que está acá. Mejor resolución, menor penetración y mayor atenuación. La atenuación es la pérdida de energía del ultrasonido a medida que va atravesando los tejidos. Y esa atenuación va desde el transductor hacia el tejido X que vamos a explorar, y desde ese tejido hacia el transductor de la misma manera va perdiendo su energía. Acá tenemos un transductor de 3 MHz. Se fijan, la onda es mucho más espaciada y mucho más amplia que la que está acá abajo, que es de 7,5. Entonces, este transductor me va a servir para ver, por ejemplo, un perro gigante, un mastín napolitano, un San Bernardo, y este transductor, que es más de mayor frecuencia, me va a servir para ver perros más chicos. Cocker, ¿qué otro perro chico conocen? También se me olvidan las razas. Un Yorkshire. Con este sería bueno para Yorkshire también, ¿ya? Aunque esos perros después vamos a ver se ven mucho mejor con otros tipos de transductores. Y la velocidad de la onda, que es el mismo con el cual se desplaza en un medio acústico, lo va a determinar la densidad del tejido y la rigidez. Como dentro del abdomen las velocidades son relativamente semejantes, el ultrasonido se desplaza con una velocidad constante de 1540 metros por segundo. Y eso yo no lo puedo modificar en el ecógrafo. La velocidad de propagación, que es los metros por segundo, que es lo que veíamos acá, que de acuerdo a lo que es la rigidez y densidad física, entonces tenemos acá todo lo que es alta densidad física y un poquito más baja densidad física. Estos también, como son estructuras muy densas, generan un artefacto que se llama sombra acústica. El aire y el oxígeno, si se fijan, tiene una densidad bastante pobre, o una velocidad de propagación bastante pobre, son lentos,
también genera una sombra acústica pero sucia. Y si se fijan acá, todas son relativamente cercanas, entre 1400 y 1600. Por eso se considera 1540 metros por segundo. La resolución. La resolución, todos más o menos manejamos un contexto de resolución, ¿cierto? Tiene que verse bonito, fino, relativamente homogéneo. No una cuestión como tirar de las mechas, como lo que veíamos antes cuando yo era chico en los canales de televisión abierta, que se veía todo borroso, difuso, y si hacemos la comparación hoy día en la casa, vemos televisión abierta, o los canales que no son HD con los HD, hay diferencias, ¿cierto? Ya, eso es lo mismo. Y eso está dado por la separación de los puntos. Entonces, ¿qué quiere decir la resolución? Que es la separación mínima que tiene dos puntos dentro de un cuadro explorado. Y eso lo vamos a ver acá. La resolución axial, que me permite diferenciar dos puntos en el eje vertical, ya que es la mejor resolución que debería tener un ecógrafo, porque eso me da mayor resolución. ¿Qué quiere decir? Que en esta onda, que captó dos puntitos aquí, lo toma como uno. Y si los capta dentro de dos ciclos, los va a tomar como dos. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Ya, estos puntitos, como están muy juntitos, están dentro de un puro ciclo. ¿Qué es esto? Un ciclo. Y estos que están separados los toma en dos ciclos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ecógrafo? Esta resolución la toma como que fuese un punto. En cambio este lo toma como si fuesen dos puntos separados. Este ecógrafo tiene menor resolución que este. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que quiere decir? Que esta onda en este ecógrafo es más estrecha y me permite separar esos dos puntos, porque pasan en dos ciclos diferentes. Lo mismo acá, la resolución lateral. En este ecógrafo, que es más penca, tiene una resolución lateral menor, no es capaz de separar estos dos puntos y me los muestra como uno. Entonces la textura que va a tener esta imagen va a ser más gruesa, más grosera. En cambio, este ecógrafo sí es capaz de separar estos dos puntos y la textura de la imagen va a ser más fina, va a ser más definida. ¿Se entiende? Ya. Aquí es prácticamente lo mismo, lo único que le agregamos esto que es el foco. ¿Ya? El foco es la zona de mayor compresión que tiene el ultrasonido. El ultrasonido sale como una campana del transductor y donde está el foco se comprime. Y es ahí donde yo tengo la mejor resolución y la mejor calidad de imagen. Entonces, en este caso, si se fijan, el foco está arriba del objeto a observar, ¿cierto? Entonces se ve difuso, se ve como algo ovalado. Acá el caballero cambió el foco al lugar de interés y ya se pueden separar los dos puntos. Entonces, la resolución también va de la mano con el foco. Interfase. Ahora ya vamos viendo un poco más las cosas de la ecografía. Así, pero horrible, ¿no? Vamos a abrir un poco. Entonces, la interfase es la diferenciación entre dos estructuras que tienen diferente impedancia acústica o Z. Y eso nos genera un cambio de color. Los pequeños grados de impedancia que existen entre un tejido y otro nos va a poder diferenciar estructuras. Y eso es lo importante. Entonces, la impedancia, que es Z, es la densidad por el volumen. A mayor densidad y mayor volumen, obviamente, va a ser más rígido, no va a atravesar bien y no vamos a ver tantos cambios. ¿Ya? Entonces, impedancia acústica Z, que son los gramos por centímetro cuadrado partido por segundo. Velocidad del sonido, velocidad no volumen, velocidad del sonido medio, metros por segundo. Y en el caso del ecógrafo ya son milímetros por segundo. Densidad, masa por unidad de volumen, gramos por centímetro cúbico. Entonces, este valorcito que está ahí de Z es el que nos va a ir penando paulatinamente hasta que ya lo asimilemos y lo tengamos dentro de la cabeza y ya no nos moleste más. Si se fijan las impedancias, el aire 0,0004, o sea, quiere decir que todas las partículas del aire están muy separadas. El ultrasonido entra y no tiene con nada que chocar y se devuelve una sombra acústica sucia.
La grasa, el agua, el riñón, los tejidos blandos, el hígado, el músculo, el lente del ojo, todos tienen una impedancia semejante. Pero esos pequeños cambios de impedancia, que en este caso sería 0,1, nos permite diferenciar la serosa del tejido renal, nos permite diferenciar el intestino del peritoneo. Y eso es lo importante. Ahora veamos los equipos. Tenemos toda esta gama de equipos. Los equipos portátiles y los equipos estacionarios. Dentro de los estacionarios existen obviamente equipos malos, muy malos, buenos y muy buenos. Lo mismo pasa con los equipos portátiles. La mayoría de los equipos portátiles son malos. Solamente los de alta gama sirven efectivamente para generar diagnósticos que sean seguros y certeros. Estos que son de gama media, este fue de gama media en su tiempo, también son bastante buenos para hacer diagnósticos, pero no la mayoría de los diagnósticos que uno requiere. Dentro del equipo tenemos este aparato que es el transductor, y yo creo que todos lo han visto, ¿cierto? Que es el corderito que sale del ecógrafo y que tiene en la punta una campanita que se la pasan por la guata, ¿cierto? Ya, eso se llama transductor. En ese transductor, que tiene varias capas, una de esas capas son los cristales piezoeléctricos, que en realidad tienen propiedades piezoeléctricas. Esa capacidad piezoeléctrica quiere decir que puede emitir ultrasonido y recibir ultrasonido. Entonces yo a ese cristal le doy un pulso eléctrico, vibra, genera ultrasonido, espera a que llegue el ultrasonido de vuelta, el eco, vibra nuevamente, se genera un pulso de electricidad y esa electricidad la capta todos los componentes electrónicos del equipo y lo transforma en un punto de brillo. Y todos esos puntos de brillo que llegan juntos forman en conjunto la imagen. Entonces, aquí está resumido lo que yo les decía. Fíjense la eficiencia que tiene el ecógrafo. Dispara solamente un 0,05% de ultrasonido y está recibiendo el 99,95%. Aquí dispara normalmente, son 3 pulsos que dispara y está recibiendo todo el resto del tiempo eso. Y nosotros estamos viendo una imagen en tiempo real. Entonces, imagínense la capacidad que tiene uno de esos ecógrafos, por muy malo que sea. Esto ya lo vimos. Bueno, ¿cómo elegir el transductor? Según la frecuencia. Idealmente siempre elegir el transductor de mayor frecuencia que nos permita ver bien. Si no vemos bien un faro muy grande con eso, bajamos la frecuencia a la mínima que nos dé y ahí empezamos a ver si es que logramos mejor imagen. Existen los monofrecuencias y multifrecuencias. Monofrecuencia quiere decir que solamente una frecuencia tiene ese ecógrafo, por ejemplo 5 MHz. Y los multifrecuencias tienen una frecuencia media. Y por ejemplo los que son de 5 a 8,5, la frecuencia media tiende a ser 6,5. Y el computador del equipo, con movimientos o diferentes funciones, nos genera una imagen semejante a una de 5 y a una de 8,5, aumentando el contraste, disminuyendo el contraste, aumentando la suavidad o disminuyendo la suavidad. Los tipos de transductor. Tenemos este, que es el convexo, que va de la manito con este, que es el microconvexo, que es uno de los más usados en medicina veterinaria. Después tenemos los lineales, que tienen muchos tamaños y tipos, incluso hay unos que parecen palitos de golf. Estos son los transductores de alta frecuencia, de alta resolución. Entonces, con esto nosotros lo usamos para ver cosas pequeñas y que necesitamos agrandarlas al tamaño de toda la pantalla sin perder calidad de imagen. Y están estos que son los anulares, que son los que se venden por el traste de las yeguas o de las vacas, para poder evaluar el tracto reproductivo. No sé si en medicina humana tendrán alguna otra función, pero en veterinaria son los que se usan para eso. Y si se fijan, aquí tenemos la carcasa del transductor, que tiene una cobertura que es, entre comillas, como un blindaje para que no haya interferencias electrónicas ni tampoco de otros ultrasonidos que puedan haber. Si ustedes ajustan dos transductores, la imagen se transforma en un cumpleaños de monos. Tienen el lente acústico, la capa de pegamento, los cristales y nuevamente la capa posterior, que también va el pegamento donde van los cristales.
Los transductores de hoy en día son de muy mala calidad. Se les caen y se mueren, o se muere un grupo de cristales. Entonces hay que cuidarlos como hueso de santo y evitar cualquier tipo de trauma en el transductor. Acá tenemos, por ejemplo, un transductor que es microconvexo del mismo paciente, ¿se fijan? Nova, y acá un transductor lineal. El vaso, si se fijan, se ve bastante oscuro, con poca estructura, poco tejido. Nos cambiamos a un lineal y ya vemos la estructura esclérica, vemos un tipo de patrón un poco más groserito, pero mantiene cierta homogeneicidad. ¿Ya? Entonces eso es lo importante de estos transductores, que me permiten ampliar todo lo que yo estoy viendo con el convexo y generar una mejor calidad de imagen. Lo mismo acá, la vesícula urinaria, harto fea, me cuesta ver los márgenes internos, me cambio el lineal y ya veo márgenes internos irregulares. Entonces siempre que tengan un lineal, ocúpenlo, porque son muy buenos. Pues en este caso, vemos un vaso acá con el convexo con un pequeño nódulo que es negro. Me cambio el lineal y ese nódulo se me transforma en una estructura que es heterogénea y circular. Y ahí yo ya puedo tomar algún tipo de decisión diagnóstica. ¿Ya? Si esto es una masa, es un nódulo hiperplásico, es un hematoma o es una zona de isquemia. Esto ya lo vimos cómo funcionaba rápidamente. Entonces acá llega electricidad a un cristal, este vibra, genera ultrasonido, el ultrasonido interactúa con todos los tejidos y vuelve al transductor, golpea el cristal, vibra y nuevamente este pulso eléctrico al computador y se transforma en la imagen que nosotros vemos. ¿Cómo así? Que no se ve como un reflejo, algo, no sé, ahí el vaso, ¿por qué? No sé cómo explicarlo. ¿Por qué se ve así arriba y no se ve como más abajo? Como al medio, por ejemplo. Ah, ¿por qué se ve en esta posición y no aquí? Sí, Eso, ya. Porque nosotros no tenemos el transductor puesto aquí, sino que vamos corriendo el transductor. ¿Ya? Y para ver el vaso, yo pesco el perro, veo la vejiga y me voy por el lado izquierdo y llego donde está el vaso. Y ahí veo el vaso. No lo veo de aquí ni de acá. Siempre tiene que estar lo más cercano a la imagen para poder evitar distorsiones. Entonces, lo mismo acá. Yo estoy con el transductor aquí en el perro, en el vaso. Lo mismo con la vejiga. Yo estoy en la vejiga del perro. No mirando la vejiga de acá en esta dirección, ni de acá, sino que encima. Lo más perpendicular al órgano que nosotros estamos escaneando. Ya. Esto es lo que dice la teoría. La teoría dice que para perros pequeños y gatos de 10 MHz, 7,5, hoy en día da lo mismo. O sea, si tienen un transductor de 15, úsenlo con 15. Si no ven bien con 15, se bajan un poquito. Pero siempre la mayor frecuencia que nos permita ver bien. ¿Cuál es la ventaja? Cuando nos toca un gordito rechonchito, es imposible obtener buenas imágenes y tenemos que bajar la frecuencia y ahí perdemos también un poco de detalle. Los modos de ecografía. Este es el modo común de ecografía que todos hemos conocido, ¿cierto? Que es el abanico con forma triangular y donde se ven todas nuestras tripas dando vueltas ahí con el transductor. Y ese se llama modo B o bidimensional. Y este es el que es a tiempo real. Aunque yo puedo cambiar la velocidad con que pasan los cuadros de imagen. Porque todo video, todo lo que estamos viendo son cuadros de imagen que pasan mayor a 16 veces por un segundo. Para que nosotros lo veamos en tiempo real. Pero yo lo puedo enlentecer o lo puedo acelerar. Aumentar o disminuir los cuadros. El otro modo que nos importa es el modo M o de movimiento. Si se fijan, acá tengo un modo B, un modo M, modo B, modo M, modo B, modo M. ¿Qué hace el modo M? Si se fijan aquí, hay una línea, bueno, sea bastante sutil aquí en la pantalla, una línea que corta este corazón al medio. Y lo que yo estoy viendo en el modo M es
esa pura línea que se desplaza hacia el lado. Entonces, ¿qué me permite? Ver como si fuese un electrocardiograma, la sístole, la diástole, la sístole, la diástole, que sería esto. Sístole, diástole, sístole, diástole. Y esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí yo puedo tomar mediciones, o por ejemplo, en este caso, ver la frecuencia cardíaca fetal, ver si es que ese feto está listo para nacer o para cesárea. Entonces, eso es lo importante de este modo M, que se ocupa en cardiología y para poder evaluar los fetillos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está difícil? Ya. Nodología significa el conocimiento de lo que vamos a usar para trabajar. ¿Ya? Entonces, los tipos de equipos ya los vimos, los tipos de transductores ya los vimos. Las pantallas tienen pantallas HD, Full HD, 4K, 8K, 1000K, dependiendo del valor del equipo. Mientras más caro el equipo, mejor pantalla va a tener. ¿En qué equipo o en qué pantalla accesoria se ven bien las ecografías? Yo, que no me gustan mucho los Apple, pero se ven súper bien en los Apple. Y lo que es Samsung también se ve muy bien en las pantallas Samsung. Y las consolas que prácticamente tienen todos los mismos controles, pero algunas varían dependiendo de la marca a algunas terminologías. Pero vamos a ver los básicos. El power, ganancia en tiempo compensado, la profundidad y el foco. Entonces, tenemos esto que es la consola de un ecógrafo portátil, en este caso es un M7 verde binario, y tenemos acá lo que es la ganancia compensada, la ganancia general, la profundidad, el freeze y las teclas de medida y las teclas de los tipos de modo de ecografía. Todos los ecógrafos tienen eso. El power en este caso estaba escondido en una tecla acá, que había que meterse al menú para poder cambiarlo. Acá están los modos de ecografía. Tienen el modo B, 2B. Esto se puede usar tanto con el transductor lineal como con el transductor convexo. El power, que es un tipo de Doppler que no ve dirección, solamente ve flujo y se ocupa para flujos lentos. ¿Ya? Por ejemplo, una neoplasia, que tenga flujos pequeñitos, con el Doppler power lo puedo identificar. Está el Doppler color, que sí me dice para dónde va el flujo, si va hacia el transductor o se aleja del transductor. La onda continua, que se ocupa en cardiología con otro tipo de transductor que son los phase array, el modo M y el Doppler pulsado, que es el que nosotros vemos como un pico que sube y baja, y eso representa la pulsatividad o los pulsos de sangre que están dentro de un vaso. La tecla freeze para congelar y la profundidad para aumentar o disminuir la profundidad del escaneo que yo estoy utilizando. Esto no sé si es un video. Entonces, acá tenemos un ecógrafo de alta gama, pero de los más básicos, y un ecógrafo de gama media, una vejiga urinaria y un hígado. ¿Ya? Entonces acá tenemos diferentes imágenes de un ecógrafo, pero si se fijan, en este ecógrafo, bueno, y ahí también debería estar, que no se ve bien, acá tengo la frecuencia, que está en 8,5 MHz, a una distancia de 10,2 centímetros, que es lo que está el máximo. Una ganancia de 64. Con una ganancia de 64 yo podría aumentar y ver más claro, o disminuir y ver más oscuro. Un rango dinámico de 110. El rango dinámico lo que hace es aumentar o disminuir la escala de grises. ¿Ya? A escalas largas de grises o escalas cortas de grises se disminuye. Y el ICLER 4, que es un sistema de anulación de ruido que trae esta marca de cobre. El power modifica el voltaje que yo le doy al cristal para que emita un pulso ultrasonido. Es lo único que yo puedo aumentar o disminuir para emitir pulsos ultrasonidos. No existe otra herramienta. Entonces, lo normal es que el power esté siempre bajito siempre. 98, 95% de power. Entonces acá tenemos uno con poco power. Si se fijan, si vemos los puntitos que van hacia abajo, van disminuyendo, se van perdiendo. En cambio, este con el power correcto, se ve súper bien definido este nódulo, incluso vemos bien definido este otro nódulo que está bien profundo. Entonces también me afecta la definición de lo que yo estoy viendo.
modifique el retorno de los secos al transductor. A mayor ganancia, mayor retorno; a menor ganancia, obviamente, menor retorno. Si nosotros aumentamos mucho la ganancia, por ejemplo, como en este caso, se transforma en ruido acústico, que es toda la imagen como si tuviese una tela de araña encima, difusa, mal definida, fea. Acá tenemos uno con poca ganancia, que se ven bastante bien todos los puntos, y otro con ganancia media, que se ven también bastante bien los puntos. La ganancia uno la va moviendo a cada rato de acuerdo a lo que nosotros queremos ver. No hay una ganancia específica para un órgano específico. Si nosotros queremos ver ese órgano un poquito más negrito, que tenga más contraste, que se vean mejor algunas estructuras que son hipocogénicas o más oscuras, bajamos la ganancia. Si necesitamos mayor retorno para ver cerosas o cosas que están más profundas, aumentamos la ganancia. Y ahora viene esta, la ganancia en tiempo compensado. Si se fijan, lo que hace esto, que aumenta la ganancia en el campo cercano, la disminuye en el siguiente, aumenta en el campo que sigue, la disminuye, aumenta, disminuye y se transformaría en esto. ¿Cómo se usa esta ganancia? Al revés de esto. Poca ganancia acá arriba y vamos aumentando la ganancia a medida que avanzamos. Cosa de que todos estos puntos que están más abajo no los perdamos de vista y los podamos ver con mejor resolución. ¿Ya? Entonces, siempre el ecógrafo se maneja de esta forma la ganancia. El foco, que ya habíamos visto con el foco, que es el punto de mayor compresión del ultrasonido y que nos permite obtener imágenes de mejor calidad dentro de ese foco. ¿Ya? Siempre el foco tiene que estar justo en la estructura que estoy viendo o un poquito abajo de la estructura que estoy viendo. O sea, estaría aquí o aquí abajito. Y el foco también se va corriendo a cada rato. ¿Ya? O sea, son cosas que tenemos que ir modificando. Otros controles. El zoom agranda la imagen, como todo el zoom que uno conoce de las cámaras fotográficas o los teléfonos, que aumenta. Si aumento el zoom, ¿qué es lo que hago? Pierdo calidad de imagen. En los equipos de alta frecuencia y los equipos nuevos, los equipos de alta gama, eso ya no pasa. Yo puedo ver una próstata de este porte así en una pantalla y sin perder nitidez ni nada. El rango dinámico, que ya habíamos dicho, que determina las escalas de grises, el brillo y el contraste, normalmente para abdomen es sobre 100, entre 100 y 120. Para cardiología baja más o menos a 80. Los armónicos es un sistema electrónico que limpia los ecos débiles. Entonces disminuye la bruma y aumenta la definición de lo que estamos viendo. No todos los equipos vienen con armónicos. Y la persistencia, que es el número de cuadros que pasan por un segundo. Y eso yo lo puedo aumentar o disminuir de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Ya? Si me gusta una imagen ultra rápida, lo aumento. Si me gusta una imagen más pausada, lo bajo. ¿Ya? Y las persistencias, dependiendo del tipo de ecógrafo, pueden ser 1, 2 o 3, o incluso hasta 7, 8, dependiendo del aparato. ¿A dónde está? ¿Lo pillaron? Sí. ¿Ven? Ese monstruito entre la plaga es la bifurcación de las ilíacas internas y abajo va la cava. Se llama Buff. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos? ¿Difícil? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, yo también reconocí un riñón. Aquí está el vejiga, pero así como que. Pero que use una fase para detectar problemas. Lo paro.